Muy buen día a todos ustedes, un gusto poder compartirles. Seguramente a muchas personas como a mí nos ha pasado que le hemos pedido a Dios y no hemos recibido respuesta de Él. Le hemos pedido y pareciera que Dios no nos escucha y pareciera que Dios es indiferente a nuestras necesidades. Y esa es la razón por la que muchas personas nos hemos alejado de Dios, porque nos sentimos defraudados, nos sentimos que Él nos ha fallado, ¿no? Porque no escucha nuestras oraciones. Pero la palabra de Dios nos enseña en Santiago 4:3 lo siguiente: piden y no reciben porque piden mal. Santiago 4:3. Entonces, de esto se trata esta plática contigo. ¿Cómo pedir a Dios correctamente? Bueno, y lo número uno es pedir en el nombre de Jesús. Y pedir específicamente sería lo número uno. Debemos de pedirle a Dios en el nombre de Jesucristo, porque cuando pedimos en el nombre de Jesús lo que necesitamos, Dios nos contesta. Y así nos enseña Juan 14:13. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que cuando pedimos en el nombre de Jesús, Dios nos lo concede. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, muchas veces cuando nosotros vamos y pedimos algo a algún lugar, por nuestra propia cuenta, puede ser que ni siquiera nos reciban. Pero si vamos con alguna recomendación de alguien importante, puede ser que nos reciba, incluso hasta sin cita, y que nos den aquello que estamos solicitando. ¿Por qué? Porque vamos con una recomendación de alguien que es muy importante. Y esto es lo que sucede en el reino espiritual. Cuando nosotros vamos en el nombre de Jesús, cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, pues vamos con las recomendaciones más altas. También debemos de pedir en específico. ¿Qué significa esto? Muchas veces ni siquiera nosotros tenemos clara la idea de qué es lo que queremos de parte de Dios. Entonces empezamos a pedir cosas como: Señor, queremos que nos bendigas. ¿Que nos bendiga en qué? Específicamente en la salud, en la economía, en tu casa, en cualquier cosa, ¿no? En liberación. Pero no sabemos a veces expresarnos delante de Dios. Y no sabemos ni siquiera nosotros sabemos con claridad en nuestro interior qué es lo que queremos de Dios. Por eso es muy importante pedir en específico qué queremos de Dios. De esa manera también vamos a saber si Dios nos escuchó o no nos escuchó, ¿no? Si nosotros pedimos que nos vaya bien en general, no sabemos bien en qué parte de nuestra vida queremos que nos vaya bien. Yo recuerdo mucho cuando estaba en la universidad, y en un momento le pedí yo al Señor que me bendijera con un carro, ¿no? Para poder ir a la escuela, para poder ir a hacer las tareas, para poder ir al trabajo y todo esto, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le decía al Señor: Señor, bendíceme con un carro que esté bien del motor, que pueda ir y venir. No importa que por fuera esté todo feo, no importa que esté todo chocado, no importa. Lo importante es que pueda ir y venir, ¿no? Entonces el Señor pues me escuchó, y me escuchó de esa manera, ¿no? Tuve la oportunidad de comprar un carro precisamente con lo que me alcanzaba en aquel momento, que tenía un cofre rojo, un guardafango azul, una puerta amarilla, chocado por un lado, chocado por el otro, pero eso sí, podía ir y venir tal cual como le había pedido al Señor, ¿verdad? Entonces significa que mi fe llegaba hasta ese carro chocado, hasta ahí se estaba limitando mi fe. Por eso es que nosotros debemos de pedir más específicamente y ser claros con lo que le pedimos a Dios, ¿sí? Claro, después cuando aprendí este concepto, le pedí al Señor, estaba ya trabajando en otro lugar, y le pedí al Señor más claro: Señor, quiero que me des un carro que sea un pick-up, que sea 4 puertas y que sea Toyota, todavía le dije, ¿no? Entonces el Señor me escuchó. Un día llegaron los jefes de donde yo trabajaba y me dijeron: ¿sabes qué? Te vamos a aumentar el sueldo, ve y saca de la agencia el carro que tú quieras, porque también lo había pedido al Señor del año, ¿no? Saca el carro que tú quieras, me dijeron, y pues saqué un pick-up, 4 puertas del color que yo quise, y yo mismo lo saqué de la agencia, ¿no?
porque lo que tenía que pagar por ese carro, por ese automóvil, me lo habían aumentado de sueldo, ¿no? Entonces Dios me escuchó y Dios, al final de cuentas, supe que Dios me había escuchado porque así lo había pedido todo eso, ¿no? Eso no fue para placer mío, eso no fue para solamente pues fantochear yo ni nada de eso, ¿no? Sino que el Señor en ese año que fue 2008, el Señor nos bendijo con darnos una fundación que dábamos a personas de escasos recursos, alimentos, ropa, y ese carro se llenó varias veces de alimentos, se llenó varias veces de ropa, y fuimos y beneficiamos a muchísimas personas a las orillas de la ciudad, en las colonias marginadas de esta ciudad. Número 2, hay que pedir también según su voluntad. Claro está, la palabra de Dios nos enseña en 1 de Juan 5:14 lo siguiente: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Claro, por supuesto, tenemos de pedir conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que nos enseña su palabra, conforme a lo que nos enseña la Biblia, por eso debemos de leerla. Por ejemplo, si pedimos, Señor, que se muera aquel que me hizo daño, obviamente Dios no nos va a responder. Y si sucede, no fue por obra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que no debemos matar, y no solamente que no debemos de matar a otra persona, sino la Biblia y Jesucristo refuerza este mandamiento de no matar y nos dice, ni siquiera te debes de enojar con el hermano. Entonces, claro, Dios jamás hará daño a otra persona porque tú se lo hayas pedido. También, por ejemplo, Señor, maldice a mis enemigos. Dios jamás va a maldecir a ninguna persona, no porque sean tus enemigos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice, amen a sus enemigos y oren por quien los persigue. Entonces, contradice esta petición a lo que es la voluntad de Dios. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos con malos propósitos, ya sea que sea solamente para nuestro placer o solamente para nuestro bien, ¿no? Entonces eso no es la razón correcta, los motivos correctos para pedir algo no es que sea solamente para mi placer, sino que sea porque estamos en cumplimiento de la voluntad de Dios, porque queremos agradar a Dios también con ello. Número 3, debemos de pedir sin negociar con el enemigo. Jamás debemos de negociar con el enemigo al momento de pedir. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando tú estás pidiéndole a Dios y le estás diciendo, Señor, cura a mi hijo, sánalo de este cáncer y que me dé a mí ese cáncer, ¿no? Eso significa que algo está sucediendo en tu interior. El diablo, el enemigo está poniendo pensamientos que no deben de ser. Y ese enemigo está poniendo pensamientos de que va a sanar a tu hijo, pero ese cáncer a alguien se lo tienen que dar, entonces que te lo den a ti. No, el Señor no actúa así. El Señor no sana a alguien y enferma a otra persona. Cuando el Señor sana totalmente y libera de esa enfermedad. Por eso no tenemos que decir, sánalo, que me dé a mí esa enfermedad, de ninguna manera. Bueno, ahora quiero compartirte la palabra de Dios en Mateo 4:8. Pon mucha atención. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré, si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles acudieron a servirle. La palabra de Dios nos está enseñando que el diablo estuvo tentando a Jesús, y en especial en esta tentación, el diablo le estaba ofreciendo a Jesús todos los reinos de este mundo, todos los reinos, todo el poder en este mundo le estaba entregando, le estaba ofreciendo a Jesús a cambio de que Jesús se postrara y lo adorara, ¿no? Ahora, ¿por qué le ofrece esto el diablo a Jesús? Precisamente porque Dios, a su vez, a Lucifer, al diablo, ya le había entregado todo poder sobre la tierra, que fuera el príncipe de este mundo, el diablo. Por esa razón, él podía ofrecerle eso a Jesús a su vez, ¿no?
pero es un poco que cae a un cierto grado de lo ridículo el diablo, porque le está ofreciendo a Dios todopoderoso, que es omnipotente, omnipresente, lleno de poder, lleno de majestad, que no hay nada que se compare en lo más mínimo con todo el poder que Dios tiene, ¿sí? Le está ofreciendo un poquito, como decía, ofrecerle un poquito de poder, que incluso ese poquito de poder que tenía el diablo, el mismo Dios se lo había otorgado, ¿no? Y le está ofreciendo ese poquito a cambio de que se postre y se adore, y lo adore. Pues es casi ridículo. No es como si una persona millonaria tuviera mil millones de dólares, ¿no? Y le doy 10,000 pesos al diablo, ¿no? Le doy 10,000 pesos. Y el diablo llega con sus 10,000 pesos y le dice, mira, te voy a dar estos 10,000 pesos a cambio de que te postres y me adores, ¿no? Y la persona que tiene los mil millones de dólares va a decir, ¿qué? ¿No? Entonces, obviamente era una tentación muy ridícula de parte del diablo. Pero ¿por qué lo hizo? Se dice teológicamente que el diablo sabía que Jesús no iba a caer a sus tentaciones, que no había forma de ofrecer algo que fuera de tentación para Jesús. Pero ¿por qué lo hizo el diablo entonces si él sabía que Dios no iba a caer? ¿Por qué lo hizo el diablo? Lo hizo porque no quería desaprovechar esa oportunidad de tener en cuerpo y carne a Jesús, a Dios encarnado en la tierra, y no quiso desaprovechar esa oportunidad de ir y tentarlo, y de ir a tentarlo, aunque sabía que iba a perder, pero quiso ir a tentarlo, ¿no? Ahora, por esa razón nosotros no debemos de negociar con el diablo. Es como si Jesús dice, bueno, a ver, no, pues 10,000 no me des, dame 15,000, ¿no? Obvio, son mentiras del chamuco. Por esa razón, nosotros tenemos acceso a todo ese poder de Dios en la tierra. Nosotros tenemos a toda esa majestad de Dios en la tierra. Nosotros somos representantes del reino de los cielos en la tierra. Jesucristo nos otorga y cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo en nosotros por medio de su presencia, nosotros recibimos todo el poder y toda la investidura de Dios para hacer milagros, para levantar muertos, para sanar a los enfermos, para liberar a los enfermos, para liberar a los oprimidos por el diablo. Dios nos entrega ese valor, nos entrega ese poder. Por gracia, Jesús ganó para ti sanidad física, derecho a la presencia de Dios, a la libertad de cualquier opresión del diablo, a cualquier vicio, a la prosperidad económica, a que tengas un buen trabajo, una buena empresa. Dios ya la ganó para ti por medio de su cruz, por medio de su sangre, por medio de su resurrección. Él ya venció todo maldad y todo lo malo que pueda pasarte en la vida. Él ya lo venció y ganó para ti solamente cosas buenas, cosas que son para glorificar el nombre de Jesús. No te conformes con menos. No te conformes con menos. No digas, bueno, ya tengo este terreno ganado, ya con esto es suficiente. No, aquí debemos siempre ir por más de Dios, por más bendiciones de Dios, por más terreno ganado de Dios, porque así es el reino de los cielos. No hay límites para tu vida. No hay límites con la sanidad para ti. No hay límites con la bendición económica para ti. No hay límites para la bendición sobrenatural en la economía para tu casa. Tampoco hay límites. Dios puede darte más y más y más. Siempre más. Y sobre todo más de su presencia, más de su amor. También debemos de practicar la presencia de Dios. Debemos de pedir practicando la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿De qué se trata esto de practicar la presencia de Dios? Practicar la presencia de Dios me refiero a que tú debes de estar orando de manera diaria, de estar alabando, adorando a Dios y de que Él baje y que tú puedas experimentar de que Dios está contigo en esta oración, de que tú debes de experimentar de que Dios es real. Cuando tú tienes esa experiencia de que sabes que Dios es real en tu vida, que Jesús está vivo, de que Jesús resucitó dentro de los muertos y que es real y que está enfrente de ti, que no necesitas que alguien te siga diciendo
ni nada más, porque sabes que hay una experiencia dentro de ti que es maravillosa, que es espectacular, que es, wow, un privilegio de poder experimentar la presencia de Dios. Y eso lo debemos de practicar diario durante mucho tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche. Debemos de estar practicando, estar en la presencia de Dios todo el día estar con el Espíritu Santo, que baje a nuestro interior y que se manifieste su presencia, que su presencia, ya sabemos que Dios está aquí, pero queremos que su presencia sea manifiesta durante todo el día. Entonces, cuando nosotros sabemos, a través de experimentar a Dios real, vivo y verdadero y resucitado, sabemos que Dios existe. Entonces sabemos que su palabra y sus promesas son verdad. Entonces tenemos fe, y la fe hace que sucedan los milagros. ¿Por qué tengo fe? Porque me consta que Dios existe. Yo lo experimenté. Por lo tanto, cuando yo le pido a Dios, a ese Dios verdadero, a ese Dios con el que yo tengo esa relación estrecha con Él, en su presencia, entonces suceden las cosas que yo le pido a Dios. Pasan las cosas que yo le pido a Dios. ¿Por qué? Porque tengo fe. Y la fe hace que las cosas sucedan. Hace que esas cosas que Dios ya te regaló y que están en el ámbito espiritual, que están ahí en el cielo, cuando tú tienes fe, las haces realidad, las materializas hacia tu vida. Y llegan las bendiciones de todo tipo a tu vida. De sanidad física, de sanidad interior, de liberación, de bendiciones económicas, de bendiciones con tus hijos, en las relaciones, en tu familia. Llega el perdón, llega el arrepentimiento y llega esa hambre por Dios, porque cuando estás en la presencia de Dios, empieza un hambre por su palabra de Dios. Entonces, con esa hambre por la palabra de Dios, tú empiezas a leer la Biblia. Entonces empiezas a conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que Dios quiere para tu vida. Entonces empiezo a conocer la voluntad de Dios por medio de leer la Biblia. Entonces, cuando yo le pido a Dios, pido cosas que sé que son su voluntad. Así es. Entonces, todo eso está de cierta manera relacionado. Entonces, quiero invitarte a que pidamos a Dios correctamente, a que nos acerquemos a Él, a que tengamos una relación con Él, que busquemos su presencia diariamente. Dios te bendiga.